Este video tiene como objetivo presentar otras técnicas de conteo y en este caso hablaré de las combinaciones simples y las combinaciones con repetición. Para aclarar o presentar las características de cada una de ellas, tenemos esta tabla que nos va a permitir revisar en cuáles de ellas coinciden y cuáles de ellas son diferentes para poder identificar en cuál contexto o en cuál situación, problema haremos uso de cada una de ellas. Entonces empecemos por las combinaciones simples. Las combinaciones simples de n elementos con los que se organizan grupos de tamaño r se calculan con la expresión que ustedes ven acá. Y en esta tenemos que n representan los elementos con los que vamos a organizar los grupos de tamaño r, por tanto r representa el tamaño de los grupos. Ahora la primera característica es que hay n elementos con los que se van a organizar grupos de tamaño r. La segunda es que los n elementos son diferentes entre sí, lo que significa que en n no hay elementos repetidos. La tercera es que el orden en los grupos de tamaño r no es importante. Y aquí voy a hacer una aclaración y es que esta es la característica en la que se diferencian las combinaciones de las variaciones, porque recordemos que en las variaciones el orden sí es importante y que por tanto las secuencias en las variaciones se denominan ordenamientos porque el orden cobra importancia en esas secuencias, mientras que en las combinaciones el orden no es importante, así que los arreglos que se hacen se denominan simplemente secuencias. Ahora, en el punto número 4, en los grupos de tamaño R no se permite o no tiene sentido repetir porque estamos hablando de combinaciones simples. Y la quinta característica es que el tamaño de n es mayor que el tamaño de r. Bueno, ahora hablaremos de las combinaciones con repetición. Las combinaciones con repetición de n elementos con los que se organizan grupos de tamaño r se calculan con la expresión que ustedes ven acá. En este caso, n representa los elementos y r representa el tamaño de los grupos que yo voy a formar con los n elementos. Empecemos entonces con la primera característica. Hay n elementos con los que se van a organizar grupos de tamaño r. En esta característica, las combinaciones simples coinciden con las combinaciones con repetición. La segunda característica es que los n elementos son diferentes entre sí y también vemos que estas dos condiciones son iguales en los dos tipos de combinaciones. La tercera es que el orden en los grupos de tamaño R no es importante, característica en la que también coinciden. Y vamos a mirar ahora la cuarta característica y dice que en los grupos de tamaño R sí se permite o sí tiene sentido repetir. Entonces vemos que es en esta característica donde varían las combinaciones simples de las combinaciones con repetición. Es una de las características donde se presenta un cambio, porque en las combinaciones simples no se permite o no tiene sentido repetir, mientras que en las combinaciones con repetición sí se permite o sí tiene sentido la repetición. Finalmente, la característica número 5 es que el tamaño de n es mayor o igual que el tamaño de r, y esta es otra característica donde difieren las combinaciones simples de las combinaciones con repetición. Bueno, entonces tenemos acá las características que son las que nos van a permitir identificar cuál de las dos técnicas de conteo se usarían dependiendo del contexto del problema. Entonces, recordemos, hay que identificar si tiene o no sentido el orden, porque en las combinaciones el orden no es importante. Y lo otro es que debemos determinar si en ese contexto se permite o tiene sentido la repetición. Analizaremos ahora nuestro primer ejemplo y este dice cuántas fichas tiene el juego de dominó tradicional. En primer lugar, vamos a analizar las características de las fichas del juego de dominó para poder identificar qué tipo de fórmula de técnica de conteo debemos utilizar de acuerdo a las características de estas. Entonces, tenemos aquí en la imagen unas fichas del juego de dominó y vemos que en esta, digamos, en estos ejemplos tenemos blanco blanco, que vamos a ver como si fuera 0 0. Tenemos la combinación de 0 y el dígito 1, la combinación de 0 y el dígito 2, 0 y 3, 0 y 4, 0, 5 y 0 y 6. Y luego vemos otra secuencia de fichas: 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, y aparece 2 2, y luego tendríamos
2, 3, 2, 4. Observen ustedes que en estas fichas, si yo tengo la ficha 1, 3, esa ficha se ve igual que la ficha 3, 1, solamente que aquí en esta es la misma ficha, pero está rotada. ¿De acuerdo a qué? Uno hace la rotación de la ficha de acuerdo a las necesidades de la partida que se esté jugando, pero no hay dos fichas de esta manera porque esta que tenemos acá es la misma ficha que está aquí arriba, solo que tenemos una rotación en esta de acuerdo a las necesidades del juego. Por tanto, no hay dos fichas de esta manera, lo que significa que en este juego o en estas fichas el orden no es importante. ¿Por qué el orden no es importante? Porque nosotros solo tenemos la ficha 1, 3 y que usted de acuerdo a las necesidades puede ver como 3, 1, pero es la misma ficha, solo que está haciendo una rotación de ella. Entonces ya sabemos que el orden no es importante y como el orden no es importante o no importa en este contexto, tenemos claro o hemos identificado que este es un ejemplo de una combinación. ¿Por qué? Porque si el orden sí fuera importante, si el orden tuviera relevancia en este contexto, estaríamos pensando en hacer uso de una variación, pero como el orden no importa, dado que la ficha no se cuenta dos veces, tenemos entonces que es una combinación. Ahora analicemos qué tipo de combinación es. Recordemos que en las combinaciones simples no se permite o no tiene sentido repetir, mientras que en las combinaciones con repetición sí se permite o sí tiene sentido la repetición. Y vamos a mirar entonces los ejemplos que tenemos aquí de fichas del juego y vemos, por ejemplo, que se repite blanco, blanco, bueno, como les había dicho, 0, 0 y que también repetimos 1, 1, 2, 2, lo que significa que en estas fichas sí se permite la repetición, es decir, que tenemos una situación problema en la que vamos a utilizar la técnica de conteo denominada combinaciones con repetición. Ahora, identificamos cuánto vale n, que son los elementos con los que vamos a organizar los grupos de tamaño r, y vamos a mirar cuánto vale r. Entonces, como n son los elementos con los que vamos a organizar los grupos, vamos a mirar cuáles elementos usan las fichas. Entonces, la ficha usa blanco, blanco, en este caso vamos a verlo como 0, usa el dígito 0, usa el dígito 1, usa el 2, usa el 3, usa el 4, el 5 y el 6, y a partir de estos elementos empieza a hacer las combinaciones posibles para tener todas las posibles fichas, incluyendo las que permiten la repetición. Por eso estamos hablando de una combinación con repetición. Entonces, n tiene un valor de 7 y voy a escribir por acá por qué de 7, porque trabaja con los dígitos o combina más bien los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las fichas combinan estos 7 dígitos y observemos que las combinaciones se hacen de a 2 porque la ficha tiene la combinación de 2 de estos dígitos, entonces R vale 2 porque las fichas combinan de a 2 dígitos. Entonces ya tenemos el valor de N, tenemos el valor de R y procedemos ahora a aplicar la fórmula que nos permite calcular las combinaciones con repetición. Entonces, la combinación con repetición de 7 elementos con los que formamos grupos de tamaño 2 es igual, paréntesis, n, entonces n más r menos 1, cierro paréntesis factorial, sobre n menos 1, cierro paréntesis factorial por r factorial. Aquí voy a aclarar que este 1 que aparece en la fórmula es fijo en todas las fórmulas. Los únicos que van a tener valores diferentes dependiendo del contexto son n y r. Entonces vamos a hacer el reemplazo, la combinación con repetición de 7 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 2 es igual a paréntesis. Entonces escribimos acá paréntesis y hacemos los reemplazos, 7 más 2 menos 1, cierro paréntesis factorial. Esto dividido entre n menos 1, es decir, 7 menos 1, cierro paréntesis factorial, multiplicado por, aquí esto es una multiplicación, por el valor de r, que en este caso es 2 factorial. Bien, entonces ya tenemos el reemplazo. El siguiente paso es resolver
lo que está dentro de los paréntesis, entonces tendríamos que la combinación con repetición de 7 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 2 es igual a 7 más 2, 9 menos 1, 8, o sea que en el numerador tendríamos 8 factorial sobre, resolvemos este paréntesis, 7 menos 1 sería 6 factorial por, bueno, aquí queda 2 factorial que no hay que resolver nada porque este no está dentro de paréntesis, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta, entonces por 2 factorial. En el siguiente renglón lo que hacemos es resolver los factoriales, es decir, que tendríamos 8 factorial que es 8 por 7 por 6 y aquí voy a colocar puntos suspensivos porque vamos a cancelar esto con el 6 factorial que tenemos en el denominador. Tendríamos entonces 6 por puntos suspensivos por y voy a resolver este 2 factorial de acá, entonces 2 factorial es 2 por 1. Ahora pasamos a cancelar términos semejantes, entonces cancelo el 6 con el 6 y pues toda la secuencia hasta llegar a 1 que estamos representando con puntos suspensivos y lo que nos queda es resolver la multiplicación que nos quedó en el numerador, resolver la que quedó en el denominador y luego hacer la división indicada. Entonces tendríamos que la combinación con repetición de 7 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 2 es igual a 8 por 7, que es 56, dividido entre 2 por 1, que es 2, y la mitad de 56, que es 28. ¿Eso qué quiere decir? Que la combinación con repetición de 7 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 2 es igual a 28, que para este contexto, para este ejemplo, indica el total de fichas que tiene el juego de dominó. Y bueno, quienes lo conocen saben que un juego de dominó tiene 28 fichas, pero aquí pues tengo la imagen de todas las fichas de un juego de dominó. Entonces, como les mostraba, blanco, blanco, blanco 1, blanco 2, blanco 3, blanco 4, blanco 5, blanco 6, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y vemos que empiezan a reducirse las posibilidades de acuerdo con los dígitos. Por ejemplo, para blanco teníamos aquí 7 posibilidades, pero cuando yo construyo las combinaciones del 1, pues ya no hay 7 sino 6. La razón de que ahora hayan 6 para el 1 es porque no se vuelve a tener en cuenta la ficha 1 blanco porque esta ya se contó en esta secuencia, por tanto no se cuenta de nuevo, dado que sería la misma ficha solamente que rotada. Y bueno, así empiezan a disminuir las posibilidades, con el 2 ya no habrían 6 sino 5, con el 3 habría 4 y así sucesivamente hasta que encontramos el total de fichas que tendríamos 7, 14, 21 y 7, 28. Lo que significa que nuestro ejercicio pues encuentra el valor total de fichas del juego de dominó tradicional. El contexto del ejemplo número 2 dice, a una reunión asisten 6 personas, A, B, C, D, E y F. Se intercambian saludos de mano entre todos. ¿Cuántos saludos se intercambian? Escriba los saludos que pueden darse. Bien, entonces vamos a analizar primero si esta es una situación de combinaciones y para realizar este análisis lo que debemos hacer es ver si el orden importa o no. Entonces voy a usar la imagen para hacer este análisis. Vemos que en los saludos, independientemente de que sea el caballero quien salude primero a la señorita o que sea la señorita quien salude al caballero, igual este se contaría como un único saludo, como un saludo, porque independientemente del orden, el saludo ya se dio, por tanto no debe contarse dos veces. Así que vemos que aquí, en este contexto, el orden no es importante, por tanto, tenemos una situación en la que se puede aplicar una técnica de conteo o la técnica de conteo denominada combinación. Ahora, ¿qué tipo de combinación es? ¿Es una combinación simple o una combinación con repetición? Vamos a analizar entonces la situación y viendo la imagen, pues obviamente no tiene sentido que sea el caballero y se salude al mismo, porque en el contexto no tiene sentido que se dé esa repetición. Por tanto, estaríamos hablando de una combinación simple de n elementos con los que se organizan grupos de tamaño r y cuya expresión para calcularlo es igual a n factorial sobre n menos r entre paréntesis, cierro factorial, por r factorial.
Entonces recordemos, N son los elementos con los que se van a organizar los grupos y R es el tamaño de los grupos. Por tanto, vamos a identificar en este contexto de este problema cuánto vale N y cuánto vale R. Como N son los elementos con los que voy a organizar los grupos, pues N serían las 6 personas asistentes, es decir, A, B, C, D, E y F, entonces N vale 6. Y R pues es el tamaño de los grupos y como vemos en la imagen, los saludos se dan de a 2 personas o de a 2 elementos, por tanto el tamaño de R o el tamaño de los grupos es 2. A continuación vamos a hacer el reemplazo de estos valores en la fórmula, teniendo entonces que la combinación de 6 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 2 es igual a 6 factorial sobre 6, abro paréntesis, 6 menos 2, cierro paréntesis, factorial por 2 factorial. Bueno, aquí voy a resolver lo que está dentro del paréntesis, que me da como resultado 4 factorial, lo que significa que en el denominador voy a tener 4 factorial por 2 factorial. Entonces tenemos que la combinación de 6 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 2 sería igual a 6 factorial, que sería 6 por 5 por 4 por puntos suspensivos. Recuerden que colocamos los puntos suspensivos porque en el denominador va a aparecer un 4 factorial que va a cancelar todos estos elementos. Entonces tenemos 4 por puntos suspensivos, que sería resolver este factorial, y luego por, y vamos a resolver este 2 factorial, que sería 2 por 1. Bueno, ahora vamos a cancelar el 4 con el 4 y los otros elementos que están representados con los puntos suspensivos. Y a continuación lo que hacemos es resolver lo que quedó, el producto que quedó en el numerador, el producto que quedó en el denominador, y pasamos luego a hacer la división indicada. Entonces tenemos que la combinación de 6 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 2 sería igual a 6 por 5, 30, y esto dividido entre 2 por 1, que es 2, obteniendo como resultado 15. Significa que a esa reunión a la que asisten 6 personas se van a dar 15 saludos. Ahora miremos cuáles son esos 15 saludos. Recordemos que tenemos a las personas A, B, C, D, E y F. Entonces, los posibles saludos serían que A salude a B, y tengan en cuenta que no vamos a colocar que B salude a A porque este saludo ya se dio, dado que en este contexto el orden no es importante. Por tanto, este no vamos a contarlo como un saludo diferente. Tenemos que A salude a B, la otra que A salude a C, que A salude a D, que A salude a E y que A salude a F. Esos serían todos los saludos que, digamos, se darían entre A y los demás asistentes. Luego tendríamos que B salude a C, que B salude a D, que salude a E y que salude a F. Observemos que empieza a pasar algo similar que con las fichas del dominó, y es que empiezan a disminuir las posibilidades. Luego tendríamos que D salude, perdón, que C salude a D, que C salude a D, que C salude a E y que C salude a F. Luego los saludos de D, que sería que D salude a E, que D salude a F y finalmente que E salude a F. Bueno, con este orden, como ustedes ven acá, podemos contar los 15 saludos que nos dio a partir de aplicar la fórmula de combinaciones simples. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 4, entonces 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14, más 1, 15. Tenemos acá entonces los 15 saludos posibles en esta reunión a la que asisten 6 personas. El contexto del problema o ejemplo 3 dice: Andrés tiene un billete de cada una de las siguientes denominaciones: 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 y 50.000, como lo vemos en la imagen. Si los toma de a 3, ¿cuántas sumas diferentes puede plantear? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tomar estos billetes de a 3, a sumarlos y a mirar cuántas posibles sumas distintas podemos plantear haciendo uso de estos 6 billetes. Bueno, vamos a empezar entonces por determinar
si en este ejercicio importa o no importa el orden. Entonces miremos, si yo tomo el billete de 1000 y lo sumo con el billete de 2000 y luego lo sumo con el billete de 5000, esta suma va a ser igual a tomar el billete de 5000 más el billete de 2000 más el billete de 1000, porque como todos sabemos, la suma cumple la propiedad conmutativa, lo que significa pues que este resultado es igual al resultado de esta suma, pues el orden de los sumandos no altera el resultado, lo que significa que al cumplirse la propiedad conmutativa, en este ejercicio el orden no es importante porque los dos generarían el mismo resultado en la suma, por tanto estamos hablando de una combinación dado que el orden de los sumandos no altera el resultado. Ahora, miremos si es una combinación simple o una combinación con repetición. Y dadas las condiciones del problema, como él tiene solo un billete de cada una de estas denominaciones, pues es evidente que no es posible que él plantee la suma, por ejemplo, 1000 más 1000 más 1000, porque solo tiene un billete de 1000. Por tanto, esto nos obliga a pensar que es una combinación simple, dado que la repetición no puede darse con las condiciones del problema. Tenemos entonces una combinación simple de n elementos con los que se organizan grupos de tamaño r, cuya fórmula ya sabemos es n factorial sobre, abro paréntesis, n menos r factorial por r factorial. Vamos ahora a mirar cuál es el valor de n y cuál es el valor de r. Recordemos que n son los elementos con los que se organizan los grupos de tamaño r y en este caso tenemos 6 billetes, cada uno de estas denominaciones, o sea que n vale 6, que son los 6 billetes con los que voy a organizar las sumas tomando los de a 3, lo que significa que los grupos son de tamaño 3, es decir, el valor de r. Vamos ahora a reemplazar, tenemos la combinación simple de 6 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 3, que sería igual a 6 factorial sobre 6 menos 3, cierro paréntesis, factorial por 3 factorial. Bueno, resuelvo ahora lo que tenemos dentro del paréntesis, 6 menos 3, que es 3 factorial, y tendríamos entonces que la combinación simple de 6 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 3 sería igual a 6 por 5 por 4 por 3 por puntos suspensivos, y esto dividido entre 3 factorial, que fue lo que nos dio la operación del paréntesis. Entonces tendríamos 3 por puntos suspensivos por, y luego resuelvo este factorial que sería 3 por 2 por 1. Entonces cancelo 3 con 3 y los puntos suspensivos que representan los otros elementos hasta llegar a 1, quedando en el numerador la multiplicación de 6 por 5 por 4, que sería igual a 120, y en el denominador la multiplicación de 3 por 2 por 1, que sería igual a 6, y tendríamos la división 120 dividido entre 6, que esto nos da como resultado 20. ¿Eso qué quiere decir? Que Andrés podría plantear 20 sumas diferentes tomando estos 6 billetes de a 3. Nos piden que escribamos 6 posibles sumas, entonces tendríamos, por ejemplo, que tomara el billete de 1000, una posible suma sería el billete de 1000 más el billete de 2000 más el billete de 5000, y siguiendo con ese orden sería 1000 más el billete de 2000 más el billete de 10.000, otra posible suma, 1000 más el billete de 2000 más el billete de 20.000, y siguiendo con ese orden, el billete de 1000 más el billete de 2000 más el billete de 50.000. Ahí ya tenemos planteadas 4 sumas posibles. Luego podríamos escribir 1000 más el billete de 5000 más el billete de 10.000, como por mantener la secuencia. Luego podríamos escribir 1000 más el billete de 5000 más el billete de 20.000.
Y ahí ya tenemos 6 ejemplos, pero pues podríamos escribir 1000 más el billete de 5000 más el billete de 50.000, después tomar 2000 y sumarlo con 5000 y sumarlo con 10.000, 2000 y sumarlo con 5000 y sumarlo con 20.000, y de esa manera vamos a obtener las 20 posibilidades que se obtienen al aplicar la fórmula de combinaciones simples dadas las condiciones de esta situación problema. El ejemplo número 4 tiene el siguiente contexto. Juan debe plantear todas las multiplicaciones que pueden escribirse con los dígitos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tomándolos de a 4. Entonces aquí vamos a plantear o a resolver cuántas multiplicaciones diferentes podría escribir Juan, y vamos a plantear 6 ejemplos de esas posibilidades. Lo primero que vamos a analizar es si en esta situación importa o no el orden, y para ello voy a hacer uso de un ejemplo. Entonces vamos a suponer que yo escribo 2 por 4 por 5 por 7, digamos. Y yo podría escribir 2 por 5 por 4 por 7, y si ustedes recuerdan, la multiplicación cumple la propiedad conmutativa porque el orden de los factores no altera el producto, lo que significa que estas dos secuencias serían la misma para efectos del ejercicio porque no generan un producto diferente, entonces no se contarían dos veces, lo que significa que en este ejercicio el orden no es importante, así que estamos hablando de una combinación. Ahora, ¿es una combinación simple o una combinación con repetición? Entonces, observemos que en el contexto nos dicen que vamos a trabajar con estos dígitos, con estos 6 dígitos, pero no pone la condición de que están enmarcados en tarjeta, sino que yo puedo usarlos en cualquier momento, lo que nos permite pensar que podría darse la repetición de esos dígitos. Entonces tendríamos que es una combinación con repetición de n elementos con los que se organizan grupos de tamaño r, cuya fórmula es paréntesis n más r menos 1, cierro paréntesis, factorial, y esto que se divide entre n menos 1, entre paréntesis, factorial, multiplicado por r factorial. Entonces vamos ahora a identificar el valor de n y el valor de r, y recordemos que n representan los elementos, en este caso los 6 dígitos con los que yo voy a organizar grupos de tamaño 4 porque tengo que escribir multiplicaciones tomándolos de a 4. Entonces sabemos que n vale 6, que r vale 4, y lo que vamos a hacer a continuación es hacer el reemplazo. Entonces tenemos que la combinación con repetición de 6 elementos con los que se organizan grupos de tamaño 4 es igual a paréntesis 6 más 4 menos 1, cierro paréntesis, factorial, sobre, en el denominador tendríamos 6 menos 1 factorial por r, que es 4, entonces por 4 factorial. Vamos a resolver en el siguiente renglón lo que tenemos dentro de los paréntesis, y tendríamos en el numerador 6 más 4, 10, menos 1, 9, tendríamos entonces 9 factorial sobre, y vamos a resolver el paréntesis que aparece en el denominador, 6 menos 1, que sería 5 factorial por 4 factorial. Bueno, en el siguiente renglón resolvemos el factorial. La combinación con repetición de 6 elementos formando grupos de a 4 sería igual a 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por puntos suspensivos, porque como ya vimos se va a cancelar con el 5 factorial que tenemos en el denominador, que sería 5 por puntos suspensivos, por, y resolvemos este 4 factorial, que sería igual a 4 por 3 por 2 por 1. Entonces cancelamos el 5 y cancelamos la secuencia de puntos suspensivos que representan los dígitos hasta el 1, y nos queda entonces en el numerador la multiplicación de 9 por 8 por 7 por 6, que nos da como resultado 3024 sobre 4 por 3 por 2 por 1, que da como resultado 24, y esta división nos da 126. ¿Qué significa este 126? Que el estudiante, es decir, que Juan,
puede plantear 126 multiplicaciones distintas haciendo uso de esos 6 dígitos y permitiendo la repetición. Y como nos pide escribir ejemplos, entonces vamos a colocar los 6 ejemplos. Tenemos entonces 2 por 3 por 4 por 5, un posible ejemplo. El otro sería 2 por 3 por 4 por 6. Otro ejemplo podría ser 2 por 3 por 4 por 7. O como podemos hacer repeticiones, entonces podríamos tener 2 por 2 por 2 por 2 o 2 por 2 por 3 por 2, ¿sí? O podríamos tener 2 por 4 por 5 por 7, que ya es otra secuencia diferente, o podríamos tener 5 por 5 por 5 por 7 y todas las posibilidades permitiendo la repetición. En estas secuencias que escribí 7 secuencias de las 126 posibles que hay. Entonces, de esta manera, damos por resuelta la situación de nuestro ejemplo número 4.